Hola, siéntete libre de acomodarte y relajarte mientras reflexionamos sobre las grandes preguntas que la humanidad se hace. La vida, después de todo, es un viaje solitario y misterioso, donde la única certeza que tenemos es que tendrá un final. ¿Y qué es el hombre sino la suma de sus recuerdos, de sus luchas y de la forma en que enfrenta esa oscuridad inevitable? ¿Cómo un pensador que buscó la verdad en la razón, pero encontró la vida eterna en el corazón, se convirtió en el eco de una nación entera, enfrentándose a reyes, dictadores y a la propia muerte en su desesperada búsqueda de sentido? Si te interesan las historias de personas que, de alguna manera, tocaron la eternidad, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Y por favor, dinos en los comentarios qué otra vida intrigante te gustaría ver por aquí. Hoy vamos a desvelar la historia de Miguel de Unamuno. En la gélida y húmeda ciudad de Bilbao, en 1864, nació una semilla de roble que pronto demostraría que no se doblaría. Miguel de Unamuno nació en una casa de piedra en un hogar católico y conservador, un ambiente de rigidez y reglas inflexibles. Desde la infancia sintió la rigidez de ese ambiente como una armadura que lo sofocaba, mientras su alma anhelaba la libertad del mar y las montañas de su tierra natal. Se sentía como un niño que, en lugar de jugar en los campos abiertos, estaba obligado a usar zapatos pesados y ropa ajustada. Su mente era un campo de batalla, donde la tradición y la rebeldía luchaban en una guerra sin fin. Esta fue la primera grieta en su mundo, por donde, años más tarde, la duda comenzaría a filtrarse. El año 1870 fue un punto de inflexión en la vida del joven Unamuno, ya que trajo el primer y más brutal enfrentamiento con la mortalidad, la muerte de su padre por meningitis. La repentina partida del patriarca de la familia dejó en el niño un sentimiento de abandono y un agujero en su alma que nunca se llenaría. La certeza de la muerte se convirtió en la primera grieta en su mundo de fe y consuelo, por donde la duda comenzó a filtrarse. La inocencia de la infancia se desvaneció con la rapidez y la brutalidad de un disparo. A partir de ese día, la muerte se convirtió en una sombra que lo perseguiría hasta el final, y la búsqueda de un sentido para la vida se convirtió en su misión más importante. A los 10 años, el pequeño Miguel tuvo que presenciar la guerra en su propia ciudad. Las calles de Bilbao se transformaron en un campo de batalla. El olor a pólvora y el sonido de los cañones asediaban sus días y sus sueños. Vio cómo la inocencia de su infancia era devorada por un dragón de hierro y fuego. La tercera guerra carlista era un monstruo que se alimentaba de niños y de sus almas. La crueldad y la violencia de la guerra lo hicieron cuestionar la naturaleza humana y su propia fe. Esa experiencia de violencia lo marcó de por vida, dejando un eco de horror en su corazón, una cicatriz que nunca desaparecería. Entre 1875 y 1880, la lámpara de la fe de Unamuno se apagó, dejándolo en la oscuridad de una habitación silenciosa y fría. Sintió la soledad de la duda como un peso sobre sus hombros. La razón se convirtió en su único faro,
mientras navegaba en un mar de incertidumbres. La rigidez de la Iglesia Católica no lo consolaba, y la figura de un Dios distante y silencioso no le daba las respuestas que buscaba. Su alma era un campo de batalla donde la fe y la razón luchaban para ver cuál lo dominaría. Sentía que la fe era una prisión, pero la razón, a su vez, no era capaz de darle la inmortalidad que tanto deseaba, haciendo su búsqueda aún más solitaria. El año 1880 marcó su traslado a Madrid. El joven Unamuno, con solo 16 años, se mudó a la capital para estudiar filosofía y letras en la Universidad de Madrid. La gran ciudad era un laberinto de calles, olores y sonidos. Se sentía perdido y solitario en medio de la multitud, pero en su soledad se encontraba en la literatura. Encontró refugio en los libros, en un mundo donde podía hacer lo que quisiera. La nostalgia de Bilbao era un dolor constante en su corazón, pero sentía que estaba en el camino de convertirse en lo que era, un incansable buscador de verdades. Entre 1884 y 1891, Miguel de Unamuno se convirtió en un río que encontró su camino hacia el mar. Comenzó a escribir y su pluma era su única arma, su voz, su grito. En 1891 se casa con Concha Lizárraga. El amor por su esposa fue un refugio para su alma atormentada. Se sentía completo, en paz, y por un momento la muerte no lo acechaba. Había encontrado un lugar en el mundo, pero el mundo de paz pronto se rompería. La vida de Unamuno era una montaña rusa de emociones, de picos de alegría y valles de angustia. En 1897, la vida de Unamuno se derrumbó. Su hijo Raimundo enfermó. La crisis existencial de Unamuno fue desencadenada por el miedo a perder a su hijo. La fe, que él creía haber perdido, era como un hilo que se rompió, dejándolo al borde del abismo. Sintió la angustia de un padre que no podía hacer nada para salvar a su hijo, y el peso de la mortalidad se hizo más fuerte que nunca. El dolor del padre se convirtió en el dolor de un filósofo, y la búsqueda de la inmortalidad se convirtió en el tema central de su obra, un grito desesperado por un sentido para la vida. Entre 1898 y 1912, el alma de Unamuno se convirtió en un campo de batalla. Su lucha entre la razón y la fe se convirtió en el tema de su obra. Sintió la soledad del pensamiento y el dolor de un hombre que sabía que la razón no podía darle la respuesta a la muerte. Su obra era un grito de un alma en agonía. En 1898, la derrota de España en la guerra con Estados Unidos se convirtió en el dolor de una nación. La humillación de su país era una herida en su corazón. España era un cuerpo herido, y Unamuno era la voz de su dolor, un eco de una nación en agonía. La derrota de España en la guerra hispanoamericana en 1898, que culminó con la pérdida de sus últimas colonias, fue un duro golpe para la nación. Unamuno sintió la humillación de su país como un dolor físico, como si fuera su propia herida. España, un antiguo imperio, se convirtió en un cuerpo herido, una nación que lloraba su decadencia. Esta experiencia moldeó el espíritu de la generación del 98, un grupo de intelectuales que buscaron respuestas a la crisis de identidad española. Unamuno, con su voz profética, se convirtió en el líder de esta generación. En 1912,
Unamuno publicó su obra más importante, El sentimiento trágico de la vida. El libro fue un grito de un alma en agonía, pero también fue un faro para muchos que se sentían perdidos en un mundo sin sentido. El libro era un manifiesto de su filosofía, una búsqueda de la inmortalidad. La esperanza se convirtió en su único refugio y su obra, su único legado. Era la voz de una generación que se sentía perdida, la voz de un hombre que sabía que la razón no podía darle la inmortalidad, pero que el corazón, en su agonía, podía. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, fue como un monstruo que se alimentaba de la vida humana. Unamuno, que estaba en Salamanca, sintió el dolor de una nación que, a pesar de ser neutral, sufría la violencia de la guerra. Se sintió impotente y su dolor se convirtió en el dolor de una generación. Vio la guerra como un monstruo que devoraba a los niños y sus almas. En 1920 publicó La agonía del cristianismo. El libro era una lucha con la Iglesia, pero también fue el parto de una nueva fe. Su sinceridad era una espada y su obra un grito de un alma en agonía. La agonía del cristianismo fue la respuesta de Unamuno a un mundo de certezas rotas. En 1920 se lanzó a un duelo intelectual con la Iglesia Católica. Su lucha no era por mera crítica, sino por una fe que fuera real, vivida y visceral. Sentía que la fe se había vuelto algo cómodo, una prisión de dogmas, y que la verdadera religión era la lucha, la duda, la agonía. Su sinceridad era una espada y su obra el parto de una nueva fe, una que no temía a la duda, una que abrazaba su propia agonía. Entre 1920 y 1924, Unamuno se convirtió en la voz de un profeta. Su crítica al régimen de Alfonso XIII lo convirtió en un enemigo del rey. Su voz era una espada y su coraje, su único escudo, se convirtió en una figura odiada por los políticos, pero amada por el pueblo. Sabía que su crítica lo llevaría a un castigo, pero su conciencia no le permitía callarse. Era un hombre que decía la verdad, incluso si la verdad lo llevaba a la cárcel o al exilio. En 1923, la dictadura de Primo de Rivera lo privó de la libertad. La dictadura era una prisión que lo sofocaba. Sintió la soledad de un hombre que, a pesar de haber luchado por la libertad, estaba atrapado en su propia vida. Su dolor se convirtió en el dolor de una nación y su lucha, la lucha de un pueblo que anhelaba la libertad. Sabía que la dictadura era una sombra que se apoderaba de España y su voz, la única luz que podía luchar contra la oscuridad. En 1924, la ira de Unamuno fue un volcán que explotó. Su crítica a la dictadura lo llevó al exilio. «No me voy a callar», gritó. Su furia era una fuerza de la naturaleza y su voz un trueno que resonaba en toda España. Era un hombre que prefería la libertad del exilio a la prisión de la hipocresía. Un hombre que no temía luchar por su verdad, incluso si su verdad lo llevaba a más sufrimiento. El exilio de Unamuno en 1924 fue un viaje doloroso, una separación brutal de su familia y su patria. La isla de Fuerteventura era una prisión. El exilio fue un río de dolor y nostalgia que tuvo que cruzar. Pero el río de dolor pronto se transformó en una luz.
La imagen de Unamuno, un intelectual en una isla aislada, se convirtió en un símbolo de resistencia. Se sintió como un hombre que, a pesar de haberlo perdido todo, tenía su dignidad y su voz, que era más fuerte que la prisión. Entre 1924 y 1925, la barba de Unamuno se convirtió en una bandera. Era un héroe, pero un héroe que no quería serlo. Se sintió sorprendido por la atención del mundo. El hombre que quería ser un hombre solitario se convirtió en un faro para la resistencia contra la dictadura de Primo de Rivera. El exilio lo convirtió en un icono. Sintió la ambivalencia de ser un héroe sin haberlo elegido, pero sabía que su lucha no era solo para él, sino para su nación. En julio de 1925 fue liberado por un decreto real, pero el hombre terco se negó a regresar a España y partió hacia París. Sabía que el perdón del dictador era una trampa, una forma de silenciar su voz. Prefería la libertad del exilio a la prisión de la hipocresía, el dolor de la separación a la prisión de la conciencia. Su terquedad era una virtud, una forma de luchar por su verdad, incluso si su verdad lo llevaba a más sufrimiento. La vida en París y en Daya, entre 1925 y 1930, fue una profunda nostalgia por España. Se sintió como un faro que, desde el exilio, continuaba iluminando el camino de su patria. Su obra era un grito de nostalgia y su vida una prisión de soledad. Se sintió como un hombre que, a pesar de tener el mundo a sus pies, sentía la falta de su tierra, de su familia, de su hogar. La historia, como una balanza, se estaba moviendo. En 1929, la salud de Primo de Rivera se deterioró y Unamuno, desde el exilio, predijo la caída de la dictadura. Tenía fe en la historia y su convicción era su única arma. Sabía que la tiranía no podía durar para siempre y que la libertad, como el agua, encontraría su camino. La historia era su única esperanza y su fe en la historia, su única salvación. El año 1930 fue un año de resurrección. La dictadura de Primo de Rivera cayó y Unamuno regresó a España. Mi corazón está roto de alegría, dijo. La alegría de su regreso fue una luz que brilló en toda España. Se sintió como un hombre que, a pesar de haber sufrido, había vencido y su victoria era la victoria de una nación. Su regreso fue una prueba de que la verdad, como un río, siempre encuentra su camino hacia el mar. En 1931, la Segunda República Española fue proclamada. Era un nuevo amanecer para España y Unamuno era su rector vitalicio. Creía en la libertad y su fe en la democracia era una luz en un mundo de oscuridad. Se sintió como un hombre que, a pesar de haber sufrido, había encontrado su lugar en el mundo. La República era su nuevo hogar y su creencia en la libertad, su nueva religión. Pero la alegría del nuevo sol pronto se desvaneció. Unamuno, el poeta en la política, se convirtió en un hombre frustrado. La política era un mundo de burócratas y fanatismo, y la voz de un intelectual no era escuchada. Se sintió como un hombre que, a pesar de haber luchado por la libertad, no podía luchar contra la burocracia. Su frustración era el dolor de un poeta que no podía hacer su poesía en un mundo de leyes y reglas. En 1932, la voz de Unamuno
era una espada contra el fanatismo religioso y político. El fanatismo es la enfermedad más peligrosa de todas, dijo. Su voz era una espada contra la polarización política, pero la espada no era capaz de cortar el odio. Sintió la tristeza de un hombre que, a pesar de haber luchado por la verdad, veía a su nación dividirse en dos, en un mundo de blanco y negro. La desilusión con la República se convirtió en un dolor constante en el corazón de Unamuno. Sintió la tristeza de un hombre que, a pesar de haber soñado con un nuevo amanecer, veía su sueño desvanecerse. La polarización política era un abismo que separaba a su nación, y su tristeza, el dolor de un profeta que veía a su pueblo perderse. La República, como un sueño, se desvaneció, dejando su corazón roto. Retirado de la Universidad de Salamanca en 1934, Unamuno anhelaba la paz. Su retiro fue una despedida, pero la sombra de la guerra civil se acercaba. Su melancolía era un dolor constante en su corazón. Se sintió como un hombre que, a pesar de haber vivido una vida de luchas, no podía luchar contra su propio cansancio. En 1935, la inestabilidad política era un monstruo que se acercaba a España. Su melancolía era un dolor constante en su corazón. Sintió la preocupación de un hombre que, a pesar de haber vivido una vida de luchas, no podía luchar contra su propia historia. La sombra de la guerra era un monstruo que se acercaba, y su melancolía, el dolor de un profeta que veía a su nación perderse en un abismo. En julio de 1936, la guerra civil comenzó. El país se convirtió en un campo de batalla, y el corazón de Unamuno sangraba por su España. «Mi corazón está sangrando», dijo. Se sintió en conflicto, dividido entre el horror de una guerra y su propio cansancio. Su dolor era el dolor de un hombre que, a pesar de haber luchado por la libertad, veía a su nación autodestruirse. El 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, Unamuno, el héroe, dio su último grito. «Venceréis, pero no convenceréis». Su voz fue un trueno que resonó en toda España, una espada contra la barbarie. Se sintió en conflicto, dividido entre el horror de una guerra y su propio cansancio. Su coraje, su dignidad, fue la única arma que tuvo para luchar contra la oscuridad. Pero su grito fue en vano. El silencio, como una prisión, se apoderó de Unamuno. Fue destituido de su cargo de rector y puesto bajo arresto domiciliario. Su derrota fue la derrota de un hombre que, a pesar de haber luchado por la libertad, fue silenciado. Su resignación, el dolor de un hombre que, a pesar de haber vivido una vida de luchas, se convirtió en un prisionero. A partir de octubre de 1936, la casa de Unamuno, en Salamanca, se convirtió en un sepulcro para un alma viva. El hombre, libre en su pensamiento, estaba atrapado en su propia casa, rodeado de guardias del nuevo régimen. La humillación de un intelectual siendo vigilado por hombres que no entendían su grandeza era una carga pesada sobre sus hombros. Sentía su profunda soledad, un vacío que ni siquiera el sonido de la vida exterior podía llenar. Sus miradas perdidas por la ventana eran la única forma de comunicarse con el mundo que le fue robado.
Su casa se convirtió en una tumba, pero su alma, lo sabía, permanecía libre. Unamuno podía oír el sonido distante de los cañones y disparos, el sonido de la guerra que asolaba su país. La agonía de saber lo que estaba sucediendo afuera, sin poder actuar o hablar, era una tortura para él. Su dolor físico y emocional era el eco del dolor de una España dividida. Mi corazón está sangrando por España, dijo. El sonido de la guerra no era solo un ruido, era el pulso de una nación muriendo, y él podía sentir cada latido, cada gemido. En noviembre de 1936 escribió secretamente algunas cartas a amigos. Las cartas eran botellas arrojadas al mar, esperando ser encontradas. Tenía miedo de que su mensaje se perdiera, pero su fe en la palabra era más fuerte que su miedo. Sabía que la palabra era la única arma que tenía para luchar contra la oscuridad, la única forma de comunicarse con el mundo que le fue robado. Su fe en la palabra era su única esperanza, su única salvación. La última Navidad de Unamuno fue una noche de soledad y nostalgia. Sintió la ausencia de su familia y la tristeza de un hombre que sabía que el final estaba cerca. Reflexionó sobre una vida de luchas y la ironía de un filósofo que al final no tuvo tiempo para despedirse. La soledad, como un manto, lo cubrió, y su tristeza era el dolor de un hombre que, a pesar de haber vivido una vida de luchas, se sentía en paz en su propia soledad. El 31 de diciembre de 1936, Unamuno murió repentinamente en su casa mientras discutía con el escritor Bartolomé Aragón. No me hables de la muerte, porque es lo único que me hace pensar. Un suspiro que se desvaneció en el aire, llevándose consigo un alma atormentada. La ironía de su muerte es que, al final, un filósofo que pasó la vida buscando la inmortalidad no tuvo tiempo para despedirse. Su muerte fue anunciada. El régimen de Franco intentó apropiarse de su figura, transformando al rebelde en un héroe del régimen, un hombre al que silenciaron en vida, pero el cuerpo que se convirtió en un trofeo ya no importaba. El alma de Unamuno estaba libre. Su muerte, de hecho, fue la cúspide de su lucha por la inmortalidad. Su vida fue una búsqueda y su muerte, su legado. Su obra fue censurada en España, pero su voz continuó resonando. La circulación clandestina de sus libros era un río subterráneo que continuaba fluyendo bajo tierra. Su obra era un fantasma que perseguía a España, una voz que no podía ser silenciada. Su legado se convirtió en un faro para la resistencia, una prueba de que la palabra, como el agua, siempre encuentra su camino. Entre 1950 y 1960, el mundo redescubrió la obra de Unamuno. Escritores y filósofos europeos y americanos se sintieron atraídos por su universalidad. Su obra era una estrella que volvía a brillar. Era la voz de una generación que se sentía perdida en un mundo de posguerra. La voz de un hombre que, a pesar de haber vivido en una nación aislada, hablaba un lenguaje universal. Su obra, un espejo del alma humana, expresaba su angustia existencial. Su dolor se convirtió en el dolor de una generación. El conflicto entre la razón y la fe, la búsqueda de la inmortalidad y la lucha por la verdad, eran temas
que se volvieron más relevantes que nunca. Su obra era un duelo de ideas, una lucha por la realidad, un grito de un alma en agonía que se convirtió en la voz de una nación. Su lucha con su fe era su honestidad. Sabía que la fe no podía ser algo cómodo, sino algo que se conquistaba en una lucha constante. Su fe, como un río, era una corriente que lo llevaba a la verdad, incluso si la verdad lo llevaba al abismo. Su lucha era su religión, su búsqueda, su legado. Unamuno era un hombre de contradicciones, un tradicionalista que era un rebelde. Su ambigüedad era su fuerza. Defendía la tradición, pero criticaba el conservadurismo. Su obra era un duelo, una lucha entre la tradición y la modernidad, una búsqueda de una nueva forma de ser español. Su lucha era su honestidad, su búsqueda de la verdad. Unamuno era la voz de la conciencia de España. Criticaba la hipocresía y la mentira, y su coraje era su única arma. Su voz era una espada, y su crítica su única forma de luchar por la verdad. Sabía que su voz era el único legado que podía dejarle a su nación. La búsqueda de la inmortalidad era su obsesión. Sentía el dolor de la mortalidad, la angustia de saber que un día su voz se desvanecería. Su búsqueda era como un río, una corriente que lo llevaba a la verdad, incluso si la verdad lo llevaba al abismo. Tras la muerte de Francisco Franco en 1935 y el fin de la dictadura, España buscó la transición a la democracia. El fantasma de Unamuno, que había sido silenciado durante casi 40 años, regresó para perseguir al nuevo régimen con su voz. Su obra, que había circulado clandestinamente, resurgió en librerías y universidades, convirtiéndose en un faro para los intelectuales que querían construir una nueva España, libre, pero con raíces en su historia y tradición. Su figura, antes controvertida, se convirtió en un símbolo de resistencia intelectual y libertad de expresión, demostrando que las palabras de un hombre pueden, de hecho, sobrevivir a su propio tiempo. Mientras Unamuno vivía su exilio en vida, sus libros encontraron un nuevo público en otras naciones, convirtiéndose en uno de los precursores del existencialismo europeo. Su filosofía de la agonía del sentimiento dialogaba directamente con los dilemas de pensadores como Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Su búsqueda desesperada de sentido, su lucha entre la razón y la fe y su agonía ante la muerte eran temas universales que resonaban en un mundo de posguerra. Era un hombre que, a pesar de haber vivido en una nación aislada, hablaba un lenguaje universal, el lenguaje del alma humana, que es el mismo en todas las culturas. El legado de Unamuno resuena más que nunca en nuestra era. Su lucha por una fe honesta y su crítica al fanatismo son espejos que reflejan nuestros propios dilemas. En un mundo donde la verdad es tan subjetiva como la fe, su filosofía nos enseña a abrazar la duda y a buscar nuestra propia verdad. En una era de polarización política y desinformación, su voz es una espada que lucha por la autenticidad y la sinceridad. Su legado, como un faro, ilumina nuestro camino en un mundo de incertidumbres, enseñándonos a luchar por nuestra propia verdad. La historia de Miguel de Unamuno es la historia de un hombre que,
en su agonía, se convirtió en el eco de una nación entera. Su obra trascendió las fronteras de la literatura y la filosofía y nos enseñó la importancia de la duda. Fue un hombre de fe que dudaba de Dios, un tradicionalista que era un rebelde, un patriota que fue exiliado de su patria. Vivió una vida de paradojas y en su lucha nos enseñó que el verdadero grito de un alma inmortal no es el de la fe ciega, sino el de la honesta y dolorosa búsqueda de la verdad, incluso cuando el corazón se desgarra. La angustia existencial, la lucha entre la ciencia y la fe, y la búsqueda de la verdad son temas que, en la voz de Unamuno, se vuelven más relevantes que nunca. Su historia es un faro que ilumina nuestro camino en un mundo de incertidumbres. En su lucha por la inmortalidad, Unamuno, en su obra, encontró la vida eterna. Y es esta búsqueda la que nos dejó como su legado. Su sombra sigue persiguiendo a España, pero su luz continúa brillando en todos los rincones del mundo. Su voz, como un trueno, resuena para siempre.